25 minutos, continuamos con noticias Globovisión Internacionales. Como les comentamos anteriormente, vamos a analizar de inmediato lo que está sucediendo en Gabón tras el golpe de Estado en este país. Por eso le damos la bienvenida de inmediato a Nacho Montes de Oca, quien es analista internacional. Nos acompaña en este momento desde Argentina. Nacho, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Nacho, nos gustaría que nos pusieras un poco en contexto con respecto a cómo fue ese gobierno de Ali Bongo y cómo es que luego toma el poder luego de su padre, que estuvo además tanto tiempo en el poder, y toda la polémica que existe debido a que han estado tantos años y la reacción que ha tomado la Junta Militar. Es que en efecto llevaban 54 años en el poder la dinastía Bongo. Fue la familia que llegó a la presidencia a partir de la independencia en 1960, ungidos con el apoyo de Francia, y en las últimas elecciones, que habían ganado por el 60%, pero sin observadores internacionales que lo certificaran, parecía que esta dinastía iba a continuar sosteniendo la presidencia, pero un miembro de la familia, un primo segundo, estamos hablando de Brice Oligui, que a la vez era el jefe de la Guardia Presidencial, decidió cortar la saga de los Bongo, y ahora fue nombrado presidente provisional, y por un periodo que no sabemos cuánto va a durar, pero que de alguna manera marca una lucha intestina dentro del clan de gobierno y un cambio de apellido, pero no de estilos de gobierno. Nacho, y lo que está sucediendo es un problema interno, podríamos decirlo de esta manera, por estar esta dinastía tanto tiempo en el poder, o podríamos decir o hacerle una lectura que es un efecto contagio luego del golpe de Estado de Níger o el de Sudán. Claramente es un efecto de contagio. Hay una corriente muy fuerte de sentimiento antifrancés que ya se repitió en Burkina Faso, en Mali y en Níger, en donde también hubo golpes de Estado. Pero no es el motivo en sí, sino que es la excusa para llevar adelante rupturas institucionales que pongan a nuevos gobiernos en el poder, aprovechando la popularidad que tienen estas consignas que, dicho sea de paso, no tienen nacido con la realidad, porque Francia es una potencia en retirada en cuanto a influencia en la región y está siendo reemplazada por otros países. Bueno, mencionábamos anteriormente, lo revisamos aquí en el programa, la reacción que tuvo el jefe de la diplomacia, Josep Borrell, que decía que hay golpes de Estado y golpes institucionales. ¿Se refiere a eso? Exactamente. Lo que acá hay un cambio en la cúpula de poder. Se supone que un golpe de Estado lo que hace es una revolución, es un cambio de sistema, un cambio en las estructuras. Aquí no hay un cambio en los estilos. Lo que hay es un cambio en los nombres de los dirigentes y, como dijimos antes, dentro de un mismo clan en el caso de Gabón. Y en el resto de los golpes de Estado lo que hay es también un cambio de autoridades para poder negociar con las potencias que están pujando ahora en África nuevos contratos que les permitan permanecer en el poder y de paso enriquecer sus arcas, porque, digámoslo, en sistemas que no son democráticos se trata de acumulación de poder y los derivados, que es la acumulación de riqueza, porque la situación en sí en África, en el Sahel, hacia el sur y hacia el norte, no cambia con los golpes de Estado. Al contrario, tiende a magnificarse la pobreza, la inestabilidad económica y la violencia, que es un subproducto de estos golpes institucionales. Nacho, ¿y podríamos esperar un momento de inestabilidad, o por el contrario no se espera que esto suceda en Gabón como quizás sí sucedió o sigue sucediendo en Níger y en Sudán? Hemos visto que la comunidad internacional no se ha pronunciado con respecto a evacuaciones, por ejemplo. A ver, ustedes lo marcaban muy bien. Estamos en medio de un proceso de interrupciones institucionales, de golpes, que empezó en el 2019. En los últimos 3 años, de los 14 golpes o intentos de golpe, de los 15 ahora con Gabón, 10 fueron en África, lo cual marca una tendencia. El sentimiento antifrancés o el anticolonialismo, junto con la injerencia de nuevas potencias, como en el caso de China o de Rusia, y la disputa que mantienen Rusia, Francia y Estados Unidos por el control de la región, son demasiados factores que hacen que la inestabilidad sea previsible, que crezca y se mantenga. E insisto, estamos en el medio de un proceso que puede cambiar el signo político de muchos países de la zona del Sahel y de toda África. Se ha mencionado que también en algunos casos, por ejemplo, quizás en el de Sudán había algún tipo de influencia, quizás rusa. Por ejemplo, también hemos estado viendo cómo hay una importante influencia también de Francia y de Estados Unidos, y hay un choque quizás de lo que es la cultura occidental.
Sí, el caso de la influencia de Rusia se puede verificar por la presencia de mercenarios de Wagner, no solamente en Sudán, controlando con empresas del extinto Prigozhin la salida de oro, sino también por la presencia de estos soldados de fortuna en Mali, Burkina Faso, Níger, y ya se ve en otros países, no en el caso de Gabón en específico, pero antes de la llegada de estos soldados, la propaganda tiende a aumentar el sentimiento occidental para poder preparar justamente ese arribo. Al mismo tiempo, los países de la región están pidiéndole ayuda a Occidente, a Francia y a Estados Unidos. Y hay una particularidad, en este caso, los gobiernos del golpe o los golpistas no están mostrando la misma animosidad que muestran con Francia frente a Estados Unidos. Estados Unidos la mantienen de alguna manera aparte de la disputa. Y además tenemos que hablar de que dentro del contexto de la ruta de la seda china hay muchas inversiones de ese país en los estados que fueron atacados por los golpes de Estado. Entonces, como dije antes, son muchos factores, son muchos actores, hay muchos intereses y esto hace prever mayores turbulencias en el futuro inmediato, no en el futuro lejano, en el futuro inmediato. Nacho, nos quedan 30 segundos. ¿Podríamos decir que hay algún otro país donde haya una situación latente en la que podría esperarse quizás un conflicto como este? Yo prestaría mucha atención a la situación en Senegal y en Camerún. Ahí el sentimiento antifrancés está resurgiendo con mucha fuerza. Muchísimas gracias. Y me olvidaba de Chad también. En Chad la influencia de la violencia en el norte también. Chad, Senegal y Camerún. Muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Nos acompañó Nacho Montes de Oca, analista internacional desde Argentina, revisando lo que está sucediendo en Gabón y en la región en general. Ya regresamos con más de Noticias Globovisión Internacionales.